un sistema que lo podemos llamar un sistema que donde las moléculas tienden a moverse, como pueden ver aquí, se mueven continuamente. Eso hace que la característica de las moléculas que van vibrando van moviéndose continuamente. Como ven, eso es lo que se llama calor. Esto es lo que se le llama calor. Calor es la agitación molecular. Quiero que entiendan muy bien lo que es la diferencia entre calor y temperatura, ¿verdad? Porque la temperatura es la medición del calor o de la cantidad de calor de un determinado cuerpo. En cambio, la termometría es la que se encarga de eso, ¿verdad? Medir la cantidad de calor en los diferentes cuerpos o sistemas. Voy a mostrarles aquí a más de cerca para que ustedes vean que en el universo todo está en movimiento. Eso significa que aunque ustedes vean una piedra que no se mueve, evidentemente esa piedra de igual manera tiene una temperatura y una cantidad de calor que puede ser medido por los termómetros, ¿verdad? Entonces, la agitación de las moléculas es lo que se llama el calor. ¿Pueden ver ahí los movimientos? Me avisan nomás si es que no se les mueve la imagen. Le aparece, ¿verdad? Sí, doctor, sí nos aparece, se está moviendo. Dale. Solamente estoy probando si les llega bien la señal, ¿verdad? Porque tiene que moverse estas partículas continuamente para que puedan ver lo que es la agitación molecular. Aquí vemos la diferencia entre calor y temperatura. Calor es el contenido energético que posee un cuerpo en forma de una energía cinética. Como ven, el calor es una energía cinética debido al movimiento de sus moléculas, que es lo que estuvimos viendo recientemente en la imagen. En cambio, la temperatura es la magnitud o la medida del nivel de agitación térmica de las partículas de un cuerpo y representa la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. Como pueden ver, esto es justamente la diferencia entre calor y temperatura. No siempre, algunos usan el término como si fueran sinónimos, ¿verdad? Pero no es igual. Calor es el movimiento cinético y la temperatura es la medida del nivel de la agitación. Una propiedad termométrica es una sustancia que es capaz de variar en el mismo sentido que la temperatura. Por ejemplo, si la temperatura aumenta, su valor, ¿verdad? La propiedad también lo hará y viceversa. Si la temperatura disminuye, la sustancia termométrica también va a disminuir. Hoy en día, las mejores sustancias termométricas que pueden existir son los líquidos, ¿verdad? Porque ustedes saben que los gases, con el pequeño grado de temperatura, se evaporan y el material sólido tiene muy poca variación, casi imperceptible. Pero los materiales que son de naturaleza líquida son las mejores sustancias termométricas. Entre ellas, el mercurio es el más importante, el más, vamos a decirlo, el más resistente a todas las temperaturas posibles. Voy a mostrarles enseguida. Se puede definir al calor como la energía transmitida hacia o desde un sistema como resultado de una diferencia de temperaturas entre el sistema y su medio ambiente. Nosotros también podemos transmitir calor desde un cuerpo a otro cuerpo. Por ejemplo, eso se debe muchas veces
a la posibilidad que tienen ciertos cuerpos de transmitir calor o vamos a decirlo así, de pasar el calor a otro elemento de menor temperatura. Siempre es el gradiente de mayor a menor temperatura. El de mayor temperatura puede transmitir al de menor temperatura. Entonces eso hace que el calor se pueda transmitir. Incluso es la condición por la cual, por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre, ustedes le colocan una manta mojada o un trapo húmedo por la frente y eso baja la temperatura. Principalmente en los niños, ese tratamiento físico es muy importante porque les baja la temperatura rápidamente y eso hace que el calor se transfiera y se pueda disipar del cuerpo. Primeramente también quiero demostrarles a ustedes lo que es un sistema cerrado. Nosotros, el cuerpo humano, trabaja como un sistema cerrado. Si bien nosotros podemos intercambiar calor con el medio ambiente, ganar calor o perder calor, de igual manera trabaja como un sistema cerrado, porque básicamente se define como un sistema cerrado al que no entra ni sale calor, ¿verdad? Pero en este caso acá vemos a un termo, por ejemplo, donde si nosotros sellamos esta estructura totalmente cerrada, va a mantener por un buen tiempo la temperatura bien estable, ¿verdad? Pero ustedes saben también que el cuerpo humano, a pesar de ser un sistema abierto, trabaja como un sistema cerrado, ya que mantenemos la temperatura corporal muy estable. Una propiedad importante de un sistema cerrado es que la temperatura siempre se mantiene constante después de transcurrido un cierto tiempo, a veces un tiempo suficientemente largo. Eso hace que la temperatura se mantenga en un equilibrio que nosotros le decimos equilibrio térmico. Muchos animales tienen equilibrio térmico también. Nosotros los seres humanos también somos seres homeotermos, le llamamos homeotermos porque somos capaces de mantener estable nuestra temperatura independientemente del ambiente. No importa si el ambiente hace mucho calor o si en el ambiente hace mucho frío. De igual manera, la temperatura corporal central es muy constante, alrededor de 37 grados Celsius es la temperatura constante que nosotros mantenemos. Doctor, discúlpame que te interrumpa. ¿Será le puedes aceptar a Sí, los demás compañeros, por favor? claro que sí. Voy a entrar acá para aceptarles. Ahí ya están. Si hay alguien más que queda pendiente ahí colgado, me avisa nomás y le encajamos sin ningún problema. Ahí pueden ver de vuelta la diapositiva, ¿verdad? Sí, se veía otra vez. Muy bien. Bueno, estábamos diciendo que los seres humanos somos seres muy homeotermos y de esta manera podemos incluso mantener la temperatura corporal estable independientemente de cómo esté la temperatura en el ambiente. También otro dato importante que podemos decir de los sistemas cerrados es que la temperatura de equilibrio, el tiempo es largo y el equilibrio térmico se obtiene cuando todos los puntos del sistema se hallan a la misma temperatura. Las células del cuerpo y los movimientos de difusión, los movimientos moleculares que ocurren continuamente en la vida de nuestras células, ¿verdad? Porque realmente estar vivos
es un gran conjunto de movimientos donde todas las moléculas participan, hasta el sodio, potasio, cloro, magnesio, cualquier molécula insignificante que nosotros le podamos identificar es importante, porque al final y al cabo todas participan para la homeostasis, para el equilibrio de la temperatura y para el funcionamiento celular. Entonces no debemos menospreciar a ninguna molécula y tampoco tenemos que, vamos a decirlo así, obviar la importancia de cada una de ellas. Cuando las propiedades físicas del sistema varían con la temperatura, no varían con el tiempo, eso se llama sistema cerrado. Si bien nuestro cuerpo es un sistema abierto, porque intercambiamos calor, trabaja como un sistema cerrado. Somos los únicos capaces de hacer esa función a pesar de intercambiar calor con el medio ambiente. También les voy a comentar un poco lo que es una escala termométrica, ¿verdad? Para nosotros crear una escala termométrica, lo primero que necesitamos para construir un termómetro son los puntos fijos, es decir, procesos en los cuales la temperatura permanece constante. Ejemplos son, por ejemplo, el proceso de ebullición y el proceso de fusión. ¿Eso qué significa? Fusión es el congelamiento del agua. Ebullición es la ebullición del agua. Normalmente, si nosotros tenemos estos dos parámetros termométricamente, nosotros podemos construir una escala termométrica. Si esa escala nosotros queremos que sea de 0 al 100, de 0 al 180 o del 0 al cualquier número que nosotros queramos, lo vamos a hacer, ¿verdad? Eso va a depender de estos puntos fijos. Acá vemos, por ejemplo, el 0 grados Celsius, mostrando el grado Celsius, que es el punto de congelación del agua, y 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua. Entonces nosotros tenemos que esta escala del Celsius, que es de 100 divisiones, entre uno y otro punto fijo, se encuentran 100 divisiones, que eso le genera lo que se llama la división de la escala Celsius, ¿verdad? Hoy en día existen otras escalas termométricas como el Fahrenheit, el Rankine, la escala de Kelvin, que voy a ir mostrándoles, que son también con otros números, pero de igual manera muy parecidos. Todos tienen que tener un punto fijo de referencia. Acá vemos a la escala Celsius del 0 al 100, que es la que más conocemos, la más utilizada en nuestro país. 0 sería la congelación del agua, 100 sería la ebullición del agua. Pero miren la escala Fahrenheit, que es una escala anglosajona, se usa mucho en los Estados Unidos todavía y también en Japón, donde podemos ver que el punto de congelación del agua le marcan 32 grados Fahrenheit. Y el punto de congelación comparado con el punto de ebullición sería 212 grados Fahrenheit. Aquí hay una división de 180 divisiones, 180 partes. Entonces esta escala termométrica, si bien fue hecha en la misma situación que la escala Celsius, lo hicieron en escalas de 180 partes. Esto voy a contar después la historia, porque voy a mostrarles primero todas las escalas para que puedan entender. Después van a saber la historia y la evolución de las escalas termométricas, porque la primera escala termométrica que fue creada, incluso el primer termómetro creado, termómetro clínico, fue creado por Fahrenheit. Y Fahrenheit después, posteriormente, creó su propia escala termométrica, pero como no era una escala muy popular por la gente, ¿verdad? La gente lo veía como una escala muy complicada. Entonces después fue creada la escala Celsius, con el fin de la practicidad y la comodidad a la mayoría de la población. Entonces tuvo un auge mucho más positivo en casi todos los países del mundo, la escala Celsius, por ese motivo, porque el fin era algo agradable, algo bueno, que era facilitar el número de aprendizaje y de entender un poco que 20 es mayor que 10, que 30 era mayor que 15, y de esa manera uno no se complicaba y lo podía ver fácilmente a qué nivel
comparadamente lo estaba con respecto a las escalas de los puntos fijos. En cambio, la escala Fahrenheit, si yo les digo a ustedes 40 grados Fahrenheit, ustedes no van a tener la idea de dónde estamos parados, ¿verdad? Por el 40 es solamente aquí alrededor de 1 o 2 grados Celsius. Entonces, prácticamente es casi lo mismo, ¿verdad? Pero al decir 40 parece algo muy grande. Entonces los grados Fahrenheit fueron dejándose de usar en los diferentes países y hoy en día solamente se utiliza en Japón y en Estados Unidos. Luego tenemos la escala Kelvin. Esta es una escala que se le llama escala científica, escala absoluta. Como ven aquí, empieza en 273 como punto de congelación del agua y va a 373 como punto de ebullición del agua. También tiene 100 partes diferentes, pero la diferencia con las otras dos escalas es que la escala Kelvin utilizó un punto de referencia que se llama la completa inmovilidad molecular. ¿Eso qué significa? Recién les mostré, voy a mostrarles nuevamente a los que ingresaron un poco tarde, que yo moviendo esta estructura donde las moléculas se están moviendo, esto significa la vibración molecular. Esta vibración molecular va generando lo que se llama el calor. El calor y que eso, por supuesto, se puede medir con una cierta temperatura. ¿Qué pasa si yo hago que estas partículas se queden completamente inmóviles? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuánto va a ser la temperatura si estas partículas se quedan totalmente inmóviles? A ver si alguien quiere responder. ¿En cuánto va a llegar la temperatura si estas moléculas llegan a ser moléculas totalmente inmóviles? ¿Va a haber calor o no va a haber calor? ¿Qué medir? No va a haber por la ausencia total de energía. Muy bien, no va a haber energía cinética. Entonces, la cantidad de calor va a ser 0. Entonces, si yo uso como el 0 absoluto la completa inmovilidad molecular, Kelvin estableció a través de unos parámetros muy científicos que el 0 absoluto se tiene o se llega más o menos a una temperatura, si calculamos en Celsius, en menos 273 grados Celsius. Como ven, el grado Celsius, también con la escala científica que es el Kelvin, se puede utilizar hacia los valores negativos. Entonces, hoy en día sabemos que el 0 absoluto es el menos 273 grados Celsius. Hasta hoy en día, nadie ha podido lograr llegar a esa temperatura. O sea, es una utopía todavía llegar al 0 absoluto. De igual manera, la más baja temperatura que pudo haber sido medida a través de un termómetro han llegado a menos 263, a menos 264 grados Celsius, con un termómetro, se llama termómetro eléctrico, que ha llegado a la más baja temperatura, pero eso no es el 0 absoluto. Incluso dicen que la temperatura del 0 absoluto es imposible de llegar, porque si nosotros llegamos al 0 absoluto, vamos a transgredir las leyes físicas del universo. Es como si fuera que yo diga, bueno, que no existe la ley de causa y efecto, o que no existe la ley de la vibración. En el universo todo vibra, todo se mueve, y yo no puedo transgredir una ley que es muy superior a la mía, o a mi nivel de vida. Entonces, llegar al 0 absoluto sería una utopía y que muchos lo han intentado, pero no lo han logrado. Y eso, si algún día se logra, si es que se llega a lograr,
venceríamos las leyes físicas universales y llegaríamos incluso a la inmortalidad, o podíamos llegar a tener personas que se congelen, como hacen en algunas películas de ciencia ficción, que se les congela en un tubo, viajan a otros planetas por millones y millones de años y luego se despiertan y viven y progresan en esos otros planetas, ¿verdad? Pero son todavía difíciles de comprobar hasta hoy en día si se podría o no llegar al cero absoluto, pero nadie lo ha podido hacer. Por eso la escala Kelvin, por el punto de referencia que utiliza, que es el cero absoluto, es la escala científica. Es la única que nosotros podemos usar en los trabajos científicos, es la única que nosotros podemos usar en las fórmulas de física y de química, porque es la que es absoluta. Por eso también otra diferencia que van a notar es que el Celsius y el Fahrenheit tienen aquí un grado. En cambio, el Kelvin no tiene grado. ¿Ven? 373, 273 es absoluta. No es en grados. Esta es la escala Celsius. Ya dijimos 0 a 100. Tiene 100 grados de rango. Es la más utilizada a nivel mundial y por lo tanto es la más utilizada de todas. Hoy en día en varios países se siguen utilizando esta escala y es la más práctica, porque tiene un fin bueno, la practicidad, la comodidad. La escala Fahrenheit fue hecha con una diferencia de 180 partes de rango. Empezó con 32 en congelación, termina 212 en ebullición. Por lo tanto, 9 grados Fahrenheit equivale a cada 5 grados Celsius. O sea, por cada 9 grados Fahrenheit que nosotros vayamos sumando, habría un cambio de 5 grados Fahrenheit. Eso significa que 40 grados Fahrenheit, por ejemplo, equivaldrían a prácticamente 4,5, 4,6 grados Celsius. Los puntos fijos son los de ebullición y fusión del agua. En ella el grado 32 corresponde al 0 de la escala Celsius y el 212 a la escala del 100 grados Celsius. Y su utilización se suscribe a los países anglosajones, Japón, aunque existe una marcada tendencia a la unificación de la escala Celsius en la mayoría de los países. Solamente que estos países la siguen utilizando por una cuestión cultural. Muchos todavía se manejan con esa escala, entonces aún no lo han podido erradicar. La escala Kelvin o la escala absoluta es la científica. En los estudios científicos se usa la escala absoluta o Kelvin, por el creador de esta escala es el señor Lord Kelvin. Él recibió la conmemoración de la realeza inglesa por su descubrimiento, utilizando el 0 grados Celsius, ¿verdad? Lo hace corresponder a 273,15 Kelvin. En realidad hay acá una coma. Esta coma determina que el cero absoluto es imposible de llegar, justamente por ese motivo que es la absoluta, ¿verdad? Porque como es una utopía, nosotros utilizamos 273,15. La coma lo hace incluso más difícil llegar a ese cero absoluto. Y el 100 grados Celsius corresponde a 373,15 Kelvin. Yo nomás pongo 273 y 373 para hacerlo más exacto. Se ve inmediatamente que el 0 Kelvin está a una temperatura que un termómetro centígrado llegaría a menos 273,15 grados Celsius. Prácticamente a una temperatura muy baja, que esto sería la temperatura de la completa inmovilidad molecular. El 0 Kelvin se utiliza para referirse a una temperatura a la que todavía nadie ha conseguido llegar, en la cual no existe ningún tipo de movimiento, ni siquiera el ligero movimiento vibratorio de las partículas. Como ustedes pueden notar, entonces nosotros, si llegamos al cero absoluto,
es todavía una utopía. Entonces nadie ha podido llegar a ese valor justamente debido a la dificultad que conlleva llegar a esos valores. Ahí acepté a otros compañeros que aún están ingresando. Hay algunos que aún están ingresando. Creo que ahí ya les pasé a todos. Si hay alguien más que está ahí colgado, tiene que avisar nomás, por favor. Blanca Fernández también ahora ingresó. Muy bien. Bueno, estamos hablando de las escalas termodinámicas. El cero absoluto es la completa inmovilidad molecular. Como pueden notar, llegar a ese valor todavía es casi imposible para los científicos. Sería más o menos transgredir las leyes físicas. Por ejemplo, una de las leyes físicas, le voy a decir las 7 leyes básicas del universo. 1, que el universo es mental. Todo lo que existe en el universo, alguien lo tuvo que pensar. Incluso hasta donde llegue la mente de cada uno de ustedes, es su propio universo, ¿verdad? Esa es una ley universal. Otra ley es la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Otra ley es la ley del ritmo. Todo tiene un ritmo, un ciclo que tenemos que respetar. Y otra de las leyes es la vibración, que recién les comenté. En esa está el calor está en todas partes. Otra de las leyes es que, por ejemplo, todos tenemos ambos sexos, ¿verdad? Que la sexualidad existe en el universo, macho y hembra o masculino y femenino. En realidad, todos tenemos estos dos sexos dentro de nosotros. Yo también tengo hormonas femeninas, ustedes, las mujeres, también tienen hormonas masculinas, por eso le crece el pelo. Entonces son leyes que nosotros no podemos transgredir, incluso cuando nos formamos en la vida embrionaria, somos todavía seres sin determinación sexual por un cierto tiempo y luego nos diferenciamos a uno u otro dependiendo del cromosoma. Van ingresando los compañeros, por eso que no estoy pudiendo avanzar. Les voy a pedir por favor que vayan ingresando todos ya, los que puedan, para poder continuar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Creo que no, ¿verdad? No tengan miedo de responder. Es muy importante que me respondan para saber si les llega la señal. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, te escuchamos bien. Sí. Muy bien. Voy a pasar ahora a la escala Rankine. Esta escala Rankine fue hecha por un científico con muchas ambiciones, para que ustedes vean nomás hasta dónde puede llegar la arrogancia humana, ¿verdad? Porque por eso justamente es la escala menos utilizada. Se denomina Rankine, símbolo R, a la escala de temperatura que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos, y esta escala fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine en el año 1859. El grado Rankine tiene su punto cero absoluto a menos 459,67 grados Fahrenheit. Pero aquí pasa algo. Acuérdense que no por tener grado Fahrenheit más elevado en forma negativa va a haber el cero absoluto mucho más bajo. O sea, él tuvo la intención de decirle a Kelvin que su cero absoluto no es el tope y que hay otro cero absoluto mucho más bajo, pero como ven, sus valores son muy diferentes. Son 180 grados de rango.
492 congelación del agua, 672 ebullición del agua. Él pensó que por poner números mayores tendría valores mucho más negativos. Y esto es absolutamente falso. Era solamente la arrogancia y la ambición de llegar a una temperatura mucho más baja, cosa que no se puede porque el cero absoluto es igualmente la completa inmovilidad molecular. Entonces sus fines no fueron buenos, no fueron hechos con una intención buena, y todo lo que no es hecho con una intención buena no perdura con el tiempo. Y hoy en día es la menos utilizada porque no fue hecha con fines prácticos, no fue hecha con fines científicos, no fue hecha con fines coherentes, solamente se llevó a la ambición humana y llegó a tener valores que hoy en día no se utilizan y son contradictorios, e incluso mucho más complicados que la escala Fahrenheit. Es la menos utilizada y en ningún país ya casi no se usa. Aquí tenemos las fórmulas de conversión entre Fahrenheit y Celsius. Estas fórmulas son muy importantes. Por ejemplo, Fahrenheit menos 32 sobre 180. Acuérdense que Fahrenheit tiene 180 divisiones, entonces por eso se pone menos 32 sobre 180. En cambio, Celsius es sobre 100 divisiones, por eso se pone Celsius sobre 100 divisiones. Si ustedes van a pasar de Fahrenheit a Celsius, colocan acá el número en Fahrenheit, le restan 42 y van a tener el grado Celsius. Siempre y cuando lo hagan en esta primera fórmula. Esta es la fórmula madre de practicidad. Siguen ingresando los compañeros. No sé qué estarán haciendo ahí que se olvidaron, parece que ya vamos a tener la clase. Pero voy a aceptar. Entonces nosotros podemos usar esta fórmula en varios sentidos, tanto Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Acá unas comparaciones entre Celsius y Fahrenheit, como ustedes pueden ver. El agua hierve a la presión atmosférica a nivel del mar a 100 grados Celsius, que serían Fahrenheit 212 Fahrenheit. Temperatura corporal normal según la escala Celsius, 37 grados Celsius. Según la escala Fahrenheit, 98,6 grados Fahrenheit. El agua se congela a 0 Celsius, que sería 32 Fahrenheit. El único punto donde los grados Celsius y Fahrenheit son iguales es menos 40. Menos 40 Fahrenheit es igual a menos 40 Celsius. Y menos 460 Fahrenheit equivale al cero absoluto en Fahrenheit y menos 273 al cero absoluto en Celsius. Eso no significa que esto sea más negativo que esto, sino que por culpa de Rankine se ha llegado a este valor, suponiendo supuestamente que iba a ser mucho más negativo, pero al final no es, ya que es lo mismo. Ahora voy a pasar a describir los diferentes tipos de termómetros. Existen termómetros. Para poder construir el termómetro se utiliza el principio cero de la termodinámica. Existe un principio cero de la termodinámica que nosotros tenemos que conocer muy bien, ¿verdad? Que es justamente la posibilidad que tenemos de... Creo que no me aparece ahí la pantalla. Voy a dejar nomás ahí. Para poder construir un termómetro necesitamos saber el principio cero de la termodinámica, que dice lo siguiente. Si un sistema A, que está en equilibrio, se encuentra con un sistema B, que también está en equilibrio térmico, que también está en equilibrio con un sistema C, entonces los tres sistemas A, B y C están en equilibrio térmico entre sí. Eso significa que la constante de la temperatura en equilibrio, ¿verdad? Térmico, es la primera ley, el principio de la termodinámica, el principio cero de la termodinámica. Los termómetros
son dispositivos que se usan para registrar o medir la temperatura. Dado que el calor puede dilatar los cuerpos, se puede medir la temperatura por el grado de la dilatación o el grado de la agitación térmica, la agitación molecular. Por eso que cuando nosotros observamos al agua calentarse, van a ver que el agua se encuentra quieta, después de un cierto tiempo ya comienza a moverse las partículas y después cuando comienza a hervir, el agua ya se mueve masivamente, ¿verdad? Nosotros con nuestro ojo clínico podemos ver que el agua cuando entra en ebullición se mueve continuamente, ¿verdad? Porque la agitación se va volviendo cada vez más evidente. Eso sería un aumento de la temperatura, ¿verdad? Los líquidos son las mejores sustancias porque su volumen aumenta uniformemente con la temperatura. Eso hace que los líquidos sean los mejores o las mejores sustancias termométricas posibles. Hoy en día, entre ellas, la más importante de todas es el mercurio. Es la más utilizada por sus características. Miren, por ejemplo, aquí. El calor específico del mercurio es bajo. Esto significa que muy poca cantidad de calor eleva su temperatura fácilmente. Poca cantidad de calor puede elevar su temperatura. Su volumen varía uniformemente con la temperatura. Eso significa que si aumenta el volumen es porque ha aumentado uniformemente la temperatura. Se congela a menos 39 grados Celsius. O sea, la podemos utilizar con mucho rango y entra en ebullición recién a 357 grados Celsius. Tiene amplio rango de utilización. Es por eso, por ejemplo, que no podemos usar al agua como escala termométrica, ni tampoco podemos utilizar, por ejemplo, el alcohol como sustancia termométrica porque el alcohol se evapora a pocos grados de temperatura fácilmente. Existen varios termómetros a través del tiempo que han pasado, que se han sido utilizados. En el año 1592 aparece nuestro amigo Galileo Galilei, que construye el termoscopio, que utiliza la contracción del aire al enfriarse para hacer ascender agua por un tubo. Él utilizó como escala termométrica al agua en esa época, porque no conocía la existencia del mercurio. Entonces Galileo Galilei fue el primero en crear una escala un termómetro. En este caso era un termómetro para saber el ascenso o el descenso del agua de acuerdo a la temperatura del ambiente. Santore Santorius, discípulo de Galileo, da un uso médico al termómetro. Es el primero que dice, bueno, podemos usar el termómetro para fines médicos, para medir la temperatura de una persona, porque fueron ellos los primeros. Santore Santorius era un científico que llegó incluso a ser discípulo de Galileo Galilei y que su función era medir todo lo que se podía en el cuerpo humano. Entre ellos le midió también la temperatura. Él pudo distinguir que había personas que tenían una temperatura alta y otros no. Daniel Gabriel Fahrenheit, en el año 1714, inventa el termómetro de mercurio en el año 1714. Muchos años, prácticamente 100 años después que el uso médico de Santorio. Y en el año 1821, Civic inventa el termopar. En el 64, en 1864, Henry Becquerel sugiere un pirómetro óptico. Estos ya son los termómetros que pueden medir temperatura a distancia a través de un rayo infrarrojo o rayos que pueden captar o absorber calor. En 1885, Callender Van Duesen inventa el sensor de temperatura de resistencia del platino, que hoy en día estos sensores se utilizan mucho en los automóviles, ¿verdad? Para medir la temperatura
de los instrumentos eléctricos o incluso los motores. En 1892, Henry Louis Le Chatelier construye el primer pirómetro óptico luego de sugerencia de las ideas de Henry Becquerel. Como ven, con el paso de los tiempos, estos termómetros fueron mejorando, fueron perfeccionándose cada vez más. Y hoy en día tenemos los termómetros que conocemos gracias a ellos. Voy a mostrar primeramente el que más conocemos, que es el termómetro clínico. Esto sería el termómetro clínico de cristal que podemos ver incluso hoy en día en las urgencias. Tiene un pequeño líquido en el medio que se llama mercurio, un pequeño bulbo que es aquí